Buenas noches, profe. Le va a presentar la tarea número 6 de termodinámica. El primer ejercicio que elegí fue de la ley de Boyle. Entonces, el problema dice así: a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál sería la presión que ejerce? Listo, entonces aquí tenemos los datos. La presión 1 es 17 atmósferas, el volumen 1 es 34 litros y el volumen 2 es 15 litros. Y la relación de la ley de Boyle es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pero también nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a una constante. Entonces vamos a resolver. La presión 1 es 17 atmósferas y el volumen 1 es 34 litros. Y esto nos da un total de 17 por 34 de 578. Entonces la constante es igual a 578. Entonces, la presión 2 por el volumen 2 nos tiene que dar la misma constante. Entonces, presión 2 por volumen 2 es igual a una constante. Y aquí nos piden sacar la presión 2. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la presión 2. Presión 2 es igual a la constante sobre el volumen 2. Esto es igual a la constante 578 sobre el volumen 2, que es 15, y esto nos daría 38,53. Entonces la presión 2 es igual a 38,53 atmósferas. El segundo que elegí fue la ley de Charles, en la que dice: un globo contiene 10 litros de un gas a presión atmosférica y 0 grados Celsius. Si el globo puede duplicar su volumen antes de estallar, llegar a explotar si lo calentamos hasta 50 grados Celsius. Si no llegara a explotar a esa temperatura, indica a qué temperatura estallará. Entonces, aquí tenemos los datos. El volumen 1 es igual a 10 litros, la temperatura es igual a 273,15 Kelvin, temperatura 2 es igual a 323,15 Kelvin. Y la ley de Charles lo que nos relaciona es la temperatura sobre el volumen. Entonces aquí temperatura 1 sobre el volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2. Pero también nos dice que temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a una constante. Entonces vamos primero a sacar la constante. Temperatura 1 es igual a 273,15 sobre 10 litros, y esto nos da igual a 273,15 sobre 10. Nos da igual a 27,315. Ya, esta es la constante. Entonces, la temperatura 2 sobre el volumen 2 nos tiene que dar la misma constante. La constante es igual a 27,315. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Que la temperatura 2 sobre el volumen 2 es igual a la misma constante. Listo, pero aquí nosotros queremos sacar el volumen que va a tener cuando se le va a calentar a 323,15 Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el volumen 2 y nos quedaría volumen 2 es igual a temperatura 2 sobre
La constante que 2 es igual a la temperatura 2, que es 323,15 sobre la constante, que es 27,315. Y el volumen 2 nos daría C sobre 27,315. El volumen nos sale 11,83 litros. Entonces esto nos quiere decir que si calentamos el globo a 50 grados Celsius o a 323,15 Kelvin, el globo no reventará porque no duplicó su tamaño. Entonces después nos pregunta si no llegara a explotar a esa temperatura, indica qué temperatura estallaría. Entonces, como vimos que a 50 grados Celsius no explotó, vamos a encontrar la temperatura en la que sí va a explotar el globo. Como sabemos que temperatura 1 sobre volumen 1 es igual a la constante, y la constante ya la tenemos, que era 27,315. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la temperatura 2 cuando el volumen se duplica, que sería 20 litros. Entonces, vamos a buscar la temperatura 2. Temperatura 2 es igual a la constante por el volumen 2. Temperatura 2 es igual a 27,315 por volumen 2, que es 20. Sería 27,315 por 20, nos da 546,3 Kelvin. Entonces, a esta temperatura explotaría el globo. Ahora vamos con un ejercicio de la ley de Gay-Lussac. Dice: una muestra de gas ocupa un volumen de 44,8 litros en condiciones estándar, es decir, 25 grados Celsius de temperatura y una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál será su presión a una temperatura de 34 grados Celsius manteniendo el volumen constante? Entonces, los datos es: la temperatura 1 es igual a 298,15 Kelvin, la temperatura 2 es igual a 307,15 Kelvin y la presión 1 es igual a 1 atmósfera, y nos piden calcular la presión 2. Entonces, la ley de Gay-Lussac relaciona la presión con la temperatura. Entonces, aquí también nos dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a una constante. Vamos a calcular la constante. Sobre 298,15 exponente menos 3. Listo. Entonces, la presión 2 sobre la temperatura 2 nos tiene que dar esta misma constante, que es 3,35 exponente menos 3. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es presión 2 sobre temperatura 2 es igual a la constante. Queremos calcular la presión 2. Presión 2
es igual a la constante por la temperatura 2. Es igual a 3,35 exponente menos 3 por la temperatura 2, que es 307,15. Entonces la presión 2 es igual a 1, la presión 2 es igual a 1,03 atmósferas. Entonces, el ejercicio es de la ley de Avogadro. Dice, mediante una reacción producimos 0,71 moles de Cl2 o 3 gaseoso. Calcula el volumen que ocuparía en condiciones normales. Cn, la temperatura es igual a 0 grados Celsius y la presión es igual a 1 atmósfera. Entonces aquí entonces sabemos que el volumen es igual al número de moles por el volumen molar. Entonces, el volumen es igual a 0,71 por 22,4. Volumen es igual a 22,4 por 0,71 es igual a 15,9 litros. Ahora vamos con el último ejercicio, que sería de la ley general. Dice, determine la presión en atmósferas de un gas ideal que ocupa un volumen de 4.390 mililitros a una temperatura de 183,93 Kelvin, sabiendo que contiene 0,53 mol. Entonces, aquí tenemos los datos. El volumen sería 4,39 litros, ya convertido. La temperatura es igual a 183,93 Kelvin. El número de moles es igual a 0,532. Y la constante que esta vez ocuparemos, que es el 0,082. Entonces, aquí vamos a utilizar esta ecuación, que sería la del pavo ratón, que es P. La presión por el volumen es igual a la constante R por la temperatura y por el número de moles. Entonces aquí lo que nos pide encontrar es igual a la presión. Entonces presión es igual a R por T y por N sobre el volumen. P es igual a R, 0,082. Por la temperatura, que es 183,93, y por el número de moles, que es 0,053 sobre el volumen, que es 4,39. Entonces la presión es igual a 0,082 Entonces la presión es igual a 1,82 atmósferas. Y eso sería todo. Muchas gracias.